¿Qué tal, amigas y amigos? Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio Cambio en el Debate, este programa dominical en donde se promueve precisamente el debate de las ideas, de las opiniones, de los puntos de vista sobre temas de importancia, de relevancia para nuestra sociedad michoacana y mexicana. El día de hoy tenemos dos invitados muy importantes que abordarán el tema relacionado con las luchas sociales en el estado de Michoacán y la opinión ciudadana. Agradezco mucho la participación del ciudadano Alejandro Sánchez Torres. Él pues es un ciudadano de aquí de Morelia que tiene opinión sobre lo que se hace en cuanto a las luchas sociales, las marchas, las manifestaciones, los foros como el que recientemente se celebró el jueves pasado aquí en la ciudad de Morelia, en la Plaza Melchor Ocampo, por parte del Magisterio Democrático. Y precisamente el otro invitado que tenemos, al cual le agradezco también su presencia, es el profesor Salvador Almanza Hernández. Él es secretario de organización del sector número 1 de la región de Morelia, que comprende a los niveles de preescolar y primaria principalmente. Y CEBAS. Y Centro de Educación Básica para Adultos también. Muchas gracias a los dos, Gracias. Salvador y a Alejandro. Y bueno, pues quiero comentarles que precisamente en esta idea de llevar a cabo un ejercicio abierto, público, de debate sobre, en todo caso, las opiniones que se generan en torno a las manifestaciones, pero también los sustentos o los fundamentos, los argumentos de quienes así lo hacen. Se empezó a generar un debate, digamos, en las redes sociales, en el Facebook, precisamente en relación al foro convocado por la sección 18, el foro sobre la reforma educativa, el pasado jueves. Uno de los, digamos, que estaban opinando, que opinaron en este caso sobre el tema, fue precisamente el señor Alejandro Sánchez Torres. Lo invitamos con todo el respeto para que expresara también estas opiniones, estos puntos de vista en este espacio de cambio en el debate. Y bueno, pues empezamos precisamente, Alejandro, que nos digas cuáles son los puntos de vista en lo particular de un ciudadano que sabe que se realizan marchas, plantones, manifestaciones, foros. Tú hablabas en tus opiniones en el Facebook de buscar alternativas, de buscar propuestas inteligentes. Ese fue el calificativo que tú usaste. ¿Cuál es precisamente esta razón de la opinión que tú tienes como ciudadano de Morelia? Gracias, Jorge. Mira, yo vengo como un ciudadano de Morelia que cada vez que se hacen marchas se ve entorpecido en su labor. Que cada vez que llega a platicar con otra persona que está, como cualquier otro ciudadano, está harto, está hastiado, está triste por la situación que vive el Estado. Sabemos que tienen derechos, el magisterio, y eso no lo niego, y eso te lo puse en las redes sociales. La lucha del magisterio, no la niego, son válidos cada vez sus argumentos, que sí o no, eso no lo sé. De hecho, yo creo que eso lo tienen que investigar las áreas correspondientes, pero lo que sí estamos hartos y de lo que sabemos es de que cada vez que hacen una marcha nos entorpecen, no nos dejan trabajar. Al bolero no lo dejan recibir ingresos, al mesero no lo dejan recibir propinas, al taxista le quitan la gasolina. Entonces, ese es el punto, ¿no? El cómo poder hacer este tipo de manifestaciones sin que lleguen a afectar a los terceros. Porque no están afectando al gobierno. El gobierno sigue recibiendo los impuestos como tal, pero el afectado es uno, el ciudadano. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nada más lo decidieron un grupo. Eso es lo que siento, ¿no? Ese es el sentir, no nada más de mío, ¿no? Sino de miles de personas. Yo creo, y con seguridad, de que si hacemos una encuesta en el Estado, el 90% o más está en contra de sus manifestaciones. Ese es, yo creo que el sentir de la gente.
el ver que van otra vez a manifestarse es otra vez sentir que no van a poder llegar a hacer sus actividades, que los van a hacer mal o que van a ver reducidos sus ingresos. Sabemos que el Estado está ahorita en una situación muy difícil económicamente, que no hay inversiones, que no hay dinero. ¿Y qué es lo que va a pasar con este tipo de manifestaciones? Pues otra vez alejarlas. ¿De dónde viven ¿quién le paga al magisterio? Los ciudadanos. ¿Y con qué? Pues obviamente con impuestos. Y si no llegan empresas a invertir y a pagar sus impuestos, entonces ¿cómo van a poder exigir los maestros mayores aumentos, mejores condiciones, más escuelas? En fin, entonces la verdad es preocupante este tipo de situación y cómo lo llevan, ¿no? Las manifestaciones he visto que cada vez son más agresivas. Hemos visto cómo los profesores en muchas ocasiones, no sé si sean profesores o qué otro tipo de personas sean, son personas que violentan más a la ciudadanía y a la ciudad. Vemos los rayones en las paredes. Y la verdad, ese tipo de personas, ¿cómo pueden llegar a ostentarse como profesores, no? ¿Cómo pueden llegar a ser ejemplo de la sociedad? ¿Y cómo pueden llegar a ser ejemplo de escolar? Muy bien, esta es la opinión de Alejandro Sánchez, un ciudadano, como decíamos aquí, de Morelia. ¿Qué respondes, maestro Salvador, ante este punto de vista de un ciudadano como Alejandro? Bueno, primero reconocemos que siempre hay una afectación cuando hay una movilización, cuando hay una marcha, cuando hay un paro, cuando hay un bloqueo. Siempre se resiste, hay alguna afectación para alguien. Esto pues lo aceptamos. Sin embargo, si me dan oportunidad de responder un poquito más amplio para no ir así tan directo, sino ver qué más manifestaciones hay, si solamente son de las sociales, del magisterio, o de los estudiantes, o de los transportistas, o de los indígenas, o de los campesinos, o de los familiares de los desaparecidos, o de los habitantes de las colonias que les faltan servicios, si solamente de esta parte de la sociedad hay manifestaciones o si hay otras manifestaciones, si solamente ahí hay bloqueos o hay otros bloqueos, aceptando que todos los bloqueos, todas las marchas, todas las manifestaciones ocasionan alguna afectación. Y bueno, quisiera manejar, por ejemplo, que la manifestación y el bloqueo es una forma cultural de nuestro pueblo. Cuando una gente de nuestro pueblo cae en desgracia y pierde a alguno de sus miembros, cuando muere una gente, miembro de una familia, en nuestras colonias, en nuestras comunidades, la gente cierra las calles, pone bancas, pone algunas fogatas para velar en la noche. Y eso ocasiona dificultades a quienes tienen que transitar por ese espacio. Pero todo el mundo respeta su dolor y bueno, le damos vuelta y no hay problema. Por ahí pasamos. Pero también hay gentes que lo hacen por negocio. Hay gentes que lo hacen por negocio. Por ejemplo, hay un día de la semana donde se cierran las calles del centro de la ciudad de Morelia en la noche. No podemos pasar porque van a encender las luces de catedral. ¿Eso en qué beneficia a quien tiene una necesidad de trasladarse? Pues no. Resulta que el argumento es que es para el empleo, que es para que haya turismo, que es para que haya consumidores en los restaurantes y negocios del centro de la ciudad. Entonces, en este caso, el bloqueo de una calle resulta en beneficio de un grupo económicamente favorecido, sin las condiciones de las gentes que pierden un familiar y que no tienen para irse a alguna empresa con salas velatorias de todo lujo, sino que lo hacen en las calles. También hay otros grupos que hacen sus marchas con otros nombres, caravanas de promoción como la que hace algunas empresas refresqueras que arman un show, que llevan sus carros alegóricos y demás situaciones, como los circos, o las cuestiones religiosas, que hacen procesiones y que obstruyen el paso de las calles, pero que lo hacen no es para resolver un problema material, sino es una situación que puede tener distintas interpretaciones de tipo de creencias religiosas. Y desde luego que también lo hacemos nosotros, lo hacemos el pueblo,
entre ellos el magisterio, que lo tomamos como una herramienta, como un instrumento de presión hacia la autoridad, hacia el gobierno. Pero ¿cómo escogemos? Sabiendo que si hay una afectación para el pueblo, ¿por qué escogemos la marcha? ¿Por qué escogemos el bloqueo? ¿Por qué escogemos el paro en lugar de escoger el emplazamiento a huelga u otra forma que inteligentemente podría encontrarse? Bueno, son varias cosas. Resulta que nosotros no tenemos los medios para difundir nuestras posiciones ante los distintos problemas, para difundirlos por los medios tradicionales o la televisión o algunos, y llegar al pueblo, llegar al Estado. Solamente tenemos nuestros propios recursos, nuestra propia voz, y entonces tomamos la calle como lo toman los demás sectores, los que acabo de mencionar. No tenemos el recurso de la huelga porque estamos en el apartado B de la ley. Nosotros no tenemos un contrato colectivo. Nosotros tenemos una norma ya establecida que nos rige. Entonces la forma de lucha se convierte en distinta. Si nosotros hiciéramos una huelga como una empresa, pues sí hay una afectación, pero la afectación no es inmediata. Entonces el patrón no se siente obligado, no se siente afectado. Quien se siente afectado son los padres de familia. Entonces la condición de afectación es distinta. Esto hace entonces que tengamos que buscar algún instrumento de lucha que haga sentir al gobierno la necesidad de respondernos, que la ciudadanía, la sociedad en general, se entere de qué es lo que está pasando, por qué marchan miles de personas, maestros, trabajadores de la educación. No todos somos maestros los que marchamos. En la educación hay otros trabajadores, hay contadores, hay veladores, hay de seguridad, hay secretarias, hay trabajadores sociales, hay intendentes, hay demás trabajadores, y la gran mayoría somos docentes. Entonces, esto hace que tengamos que utilizar esta forma para que el pueblo sepa, vea qué está pasando, se pregunte y por qué. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se invaden las calles? ¿Por qué se marcha? Y entonces el cuestionamiento es para el Estado, que resuelva. Si el Estado resolviera de manera rápida, entonces se evitarían todos estos manifestaciones, todos estos paros. Y efectivamente reconocemos que hay una afectación, y entonces la decisión de si hacemos una marcha, de si hacemos una movilización con tal o cual característica, no es decidida por una persona, es decidida por la base. Es un asunto que se discute. Vamos a nuestras asambleas y vemos distintas formas de lucha, y no es la única que tomamos. Tomamos la marcha, tomamos el paro en sus distintas modalidades, desde parcial de un día, después de 2, después de 3, se ha declarado paro indefinido, pero también lo hacemos en nuestros centros de trabajo, con nuestras formas de trabajo, innovando, presentando propuesta educativa, pero también lo hacemos en los tribunales. Es decir, no es la única forma de lucha. También lo hacemos con la difusión, con el volanteo, con nuestros medios de propagar nuestros puntos de vista para presionar al Estado. Hemos llegado sin ir en marcha a la Cámara de Diputados para presionar a los diputados en tal o cual sentido para que no pase tal o cual ley. Es decir, no es la única forma de lucha. Sin embargo, esto se pone sobre la mesa porque es la forma que ve la gente y es la que está ahí más presente. Tú hablabas, Alejandro, en tus comentarios en las redes sociales de buscar propuestas. ¿Cuáles serían algunas de las propuestas, digamos, alternativas, ¿no? Fíjate que reconociendo que hay problemas sociales, que hay problemas económicos que nos están afectando a los distintos sectores. ¿Cuáles serían tus propuestas? Mira, fíjate, nada más quería platicar. Ahorita menciona que no lo puedan hacer con los medios tradicionales como lo que es la radio, la televisión, que por eso tienen que tomar las calles. Y no es cierto. Yo creo que cada vez que se hace una marcha, sale en las primeras planas y en los primeros comentarios de todos los medios de comunicación. Entonces yo creo que todos los medios de comunicación están atentos a lo que son las acciones del magisterio. Entonces yo creo que si se solicitan los espacios para poder dar la opinión de este tipo de necesidades, se puede hacer. No siempre son pagadas, y aunque en muchas ocasiones han sido pagadas,
Y sí se tienen los recursos, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no se van a tener los recursos? ¿Cuánto cuesta movilizar una marcha? ¿Cuánto? A ver, entonces, sobre este tema. No me digas, no puede Salvador. ser que ese dinero no se pueda ocupar entonces en comprar una plana para el periódico o en comprar tantos spots para radio o televisión. Entonces, ese comentario que me dices, que no se tienen los recursos, claro que se tienen los recursos. Se tienen y en sobra y de sobra. Entonces, eso no es el pretexto el no tomar otro tipo de alternativas, como me decías, como lo que son los medios tradicionales. Entonces, esa es otra historia que yo creo que está más que justificada y que lo han hecho en muchas ocasiones. Me acuerdo que en ocasiones han salido spots del CENTE, del Magisterio, en varios medios de comunicación. Entonces, sí hay, claro que sí. Pues, y el movilizar a tanta gente cuesta un dineral, muchísimo dinero. Y eso, claro que lo pueden hacer. Y si quieren, pueden volar. Ese dinero, no les digo que lo agarren y que lo invierten en los diferentes medios de comunicación, porque los diferentes medios de comunicación, este tipo de acciones, lo ven como una nota y no son pagadas. Ese tipo de notas no las pagan. Entonces, si van a hacer ese tipo de acciones, no las van a pagar en los medios de comunicación. Bien, entonces, vamos a ir a un corte, nos están indicando, vamos a un corte, la entrevista está en 2 partes, vamos a un corte y regresamos precisamente sobre este tema de cómo se financia, quién financia, en este caso las movilizaciones, si son recursos que efectivamente son vastos como para poder sustentar la lucha. Vamos al corte y regresamos, Lupita. Gracias. Bien, amigos, continuamos con nuestro programa Cambio en el Debate con el tema Luchas Sociales y Opinión Ciudadana. Está bueno el debate, sobre todo por las últimas preguntas que hace Alejandro Sánchez sobre cómo aplicar los recursos que en todo caso se invierten en las manifestaciones, en las movilizaciones, y canalizarlos en otro sentido. Sobre esto, maestro Salvador Almanza, ¿quién financia? ¿Cómo se gastan? ¿Cuánto cuesta, dice Alejandro, una movilización? Bueno, tiene un costo económico elevado. Efectivamente, es mucho lo que cuesta, pero ¿quién paga la movilización? A ver, me voy a abrir un poquito porque no es el Magisterio Democrático el único que se moviliza. Si es una movilización que hace un partido político, pues la paga ese partido político, con recursos públicos, de los que les proporciona el IFE o los órganos electorales, y ellos lo hacen para registrar candidatos, para promocionar candidatos en sus campañas. Si lo hace un grupo estudiantil, pues habría que, sabemos cuáles son algunas de sus formas, cuestionables tal vez, criticables tal vez, pero cómo se hacen de recursos. Los compañeros, muchachos de Tirpetío, están enfrentando una situación legal difícil por alguna de estas formas para hacerse llegar a la ciudad de Morelia. En el caso de nosotros, del Magisterio Democrático, no está cuantificado el costo de una marcha, porque no le cuesta lo mismo a un compañero que viene de Lázaro Cárdenas, que si se viene en autobús, en una corrida comercial, gastaría 1,000 pesos en pasajes, más lo que gasta. Entonces, venir 1,000 compañeros de Lázaro Cárdenas equivaldría a 1,000,000 de pesos. 1,000 compañeros de aquí de Morelia que pagan la combi para ir a la casa de gobierno donde empezamos las marchas o al punto donde sea, pues les resulta 6 pesos. Entonces no es fácilmente cuantificable. Puse tal vez 2 casos extremos, hay muchos casos intermedios. Los que vienen de Uruapan o de Ciudad Hidalgo, de Marabatío, tienen un costo menor. Entonces el costo de la marcha no se ha cuantificado. Sin duda es elevado. ¿Quién lo cubre? Lo cubrimos entre todos. Cada uno de los compañeros que se moviliza cubre su traslado, su gasto. ¿Qué tanto se afecta? Hace unos momentos hablaba de la afectación que hay para boleros, para taxistas, para algunos prestadores de servicio de la ciudad de Morelia. Pues en esto puede ser que sí haya algún afectado, pero también hay muchos beneficiados económicamente hablando. Cuando acaba la marcha, cuando acabamos nuestro meeting, tenemos necesidad de comer
Y entonces los portales de Morelia, los puestos de comida ahí en San Francisco, los donde venden carnitas, cada quien lo que le gusta, pero se llenan de maestros, se llenan de compañeros que llegan a consumir y también van a consumir con los boleros. Y cuando vamos a trasladarnos, los miles de compañeros que vamos a trasladarnos al punto de partida de las marchas, utilizamos transporte público para llegar allí. Y para regresar por los vehículos, quien trae vehículo, es lo mismo. Y los que traen vehículo que llegan al centro son clientes excelentes para los estacionamientos públicos. Entonces, no es exacto que haya una afectación para todos. Efectivamente hay afectación para algunos y beneficio para otros, y hay un gran costo, efectivamente, que es cubierto por todos, porque no hay acarreados. Venimos de una manera voluntaria. Es más, las marchas se consensan, se acuerdan ir a esas actividades y entonces cada quien cubre el costo de su traslado. Pero además quisiera aquí preguntarte, maestro Salvador, ¿hay resultados o no de las manifestaciones en todos, digamos, estos más de 20 años de lucha, sobre todo de manifestaciones del magisterio democrático? ¿Ha habido resultados o no? Porque también habrá que medir el impacto de la lucha, de la manifestación en ese sentido. Pues yo creo que sí hay resultados. Quiero plantear algunos de los que son así más tangentes, más fáciles de identificar. Hace algunos años los padres de familia de Michoacán, de los niños de Michoacán, tenían que desembolsar dinero en el nivel de secundarias para el pago para comprar los libros de los niños. Ahora estos son gratuitos. Al principio de cada ciclo escolar es un peregrinar, un gasto que se hacía para comprar la lista, surtir la lista de útiles escolares. Ahora a los niños de todo el estado se les proporcionan útiles escolares. Nuestras escuelas tienen desayunadores en muchas de las comunidades indígenas, en muchos de los municipios, creo que son como unos 50. A los niños se les da el uniforme aún en primarias, a los zapatos a nuestros alumnos. Hemos logrado que se destinen recursos para sostener la educación pública, para el mantenimiento de nuestros espacios, por mencionar algunos de los elementos que son así muy, muy claramente apreciables, ¿no? Pero hay algunos otros elementos. En los muchachos que egresan de las normales públicas del estado de Michoacán en los últimos años han tenido garantizado su ubicación, su adscripción como trabajadores de la educación, como docentes, como maestros. Esto ha ido desapareciendo en otros estados donde no existe esta parte. Entonces, esos son algunos de los logros que ya tienen las luchas magisteriales, que una de las características es la movilización. De hecho, nos consideramos como un movimiento, y entonces tenemos que estar en esta dinámica para hacer movimiento, para mantenernos vigente. Pero son algunos ejemplos de los logros así tangibles y claramente ubicables de los logros de este tipo de lucha. Quiero regresar al terreno de las propuestas, Alejandro. Entiendo que una de las propuestas tuyas es canalizan más los recursos a campañas de medios, ¿no? Esto es totalmente pertinente, pero ¿qué otras propuestas tendrías tú desde tu punto de vista como ciudadano? Mira, nada más ahorita me dices, ahorita del profesor, que las luchas tienen un fin y que se han ganado. Y es lo que yo te repetía, ¿no? Eso no es cuestionable. Eso no es mi punto de vista, ¿no? Que si los maestros ahora tienen mejores condiciones o que se han ganado, ese no es mi punto, ¿no? Que si la gente de Tiripetío tiene asegurado su lugar, muy cuestionable, ¿no? Muy cuestionable. A mí, cada mes me evalúan en mi trabajo. Y si no doy resultados, me voy. Yo no sé por qué en este tipo de negocio no se les cuestiona. ¿Por qué no debe de haber un profesor calificado si no es que tiene una muy buena calificación? ¿Por qué debe de ser forzoso que se deban de entrar todos los que entran a la carrera magisterial? ¿Por qué forzoso deben de tener una carrera asegurada? Eso sí es cuestionable.
Eso sí es cuestionable y es completamente fuera. Yo soy hijo de profesores. Mis dos papás son profesores jubilados y están tristemente vistos. Ellos ven y sufren cada vez que escuchan algo de esto. ¿Por qué? Porque saben que ahora la profesión de profesor está muy afectada, su imagen. Entonces, ¿qué era el profesor antes? No era nada más el profesor, era el guía, era el amigo, era la persona a seguir y era el ejemplo. Y ahora no se puede calificar así. Es el apostolado, ¿no? Era. ¿Te refieres al apostolado que era, según consideras? Así es, era. Ahorita ya no. Ahorita, yo no me imagino, a alguien que sale de Tiripetío dándole este tipo de ejemplos a sus alumnos. ¿Cómo puede hablar de valores de la nación? ¿Cómo puede hablar de sentimiento cuando él predica completamente lo ajeno? Bueno, es un tema, Jorge. Adelante, Salvador. Es un tema un tanto polémico porque entramos a cuál es el ejemplo que debemos de dar, qué es lo que la sociedad espera de nosotros, lo de qué tan bueno es que tenga asegurado a alguien que egresa de las normales, el apostolado, si el maestro sigue siendo ejemplo, si sigue siendo guía, cuál es el compromiso del maestro y de la evaluación. O sea, son muchos temas y la verdad todos polémicos. Y qué bueno que Alejandro sea hijo de maestros. Yo soy hijo de maestros y estuve en educación pública durante mucho tiempo. Que se han podido jubilar, se pudieron jubilar. Claro. Ahora con el asunto de la reforma, que nos comentes, Salvador, sobre el tema de la reforma, que precisamente lo que está tratando de aniquilar son estos derechos laborales como la estabilidad en el empleo para que ya no se llegue a la jubilación, precisamente, ¿no? Sí, no. No, por eso te digo, y lo que son los derechos de los profesores no es cuestionable. Y te lo vuelvo a repetir, yo creo que se tienen los derechos y son bien ganados y son bien. Yo te preguntaba de propuestas. No, porque todos exactamente. tenemos que criticar. Yo puedo criticar a los empresarios que son favorecidos por el actual modelo económico, pueo criticar a los doctores, a los licenciados. Y como tú dices, si tú dices a los empresarios, ¿pero cuál es la propuesta? Si ahorita ustedes están a cada ratito faltando clases, mi hijo cuánto va a tener en realidad de educación, ¿no? A pesar de lo que ustedes me digan, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tener ausente? ¿Tu hijo está en la escuela pública? No. ¿Por qué? Porque me han obligado a no tenerlos en escuelas públicas. Yo cuánto hubiera querido que mis hijos estuvieran en escuelas públicas. Yo no tengo un gran sueldo, ni tengo las capacidades económicas, pero hago un gran esfuerzo para que estén en escuelas privadas para que tengan una mejor educación. Entonces, una propuesta inteligente como tú lo planteabas. Una propuesta yo puedo decir, de que hagan sus manifestaciones sin alterar la vía pública, que puedan circular, que puedan ocupar 2 carriles y que dejen otros 2 carriles a la circulación. Eso es una, claro, esa es una. En los medios de comunicación, como te decía, he visto que siempre les han dado una gran prioridad hacia ustedes, ¿no? Entonces, tienen ahí otras puertas. El poder hacer manifestaciones en días no hábiles. ¿Por qué no lo hacen? Porque, pues bueno, también no quieren gastarse en ese tipo de días. Entonces, como esas propuestas, yo creo que mucha gente las puede tener, ¿no? Pero, ¿por qué no se hacen? ¿Por qué no? ¿Por qué no se hacen en sábados o en domingos o en la noche o en las banquetas para no afectar? Es una propuesta que ha salido, que se ha discutido. Y entonces, tomamos las que nos dan resultados para lo que pretendemos. Pero déjame, ¿Pero cuál es el resultado si nunca he visto que se haya hecho de esa manera? Déjame regresar un poquito a una de la parte que tocabas. Cuando haces una movilización con un problema no muy sentido, pues a lo mejor puedes hacerlo así porque no estás tan lastimado. Pero cuando
pierdes un derecho como el que todavía tienen tus padres de la jubilación, cuando pierdes un derecho con una reforma legal donde el Estado presenta una iniciativa y en una semana hace todas las discusiones, todas las consultas y la aprueba sin ninguna consideración para los trabajadores, donde, por ejemplo, Jorge, del fondo que se genera para la jubilación, se lo incrementa a los trabajadores en el doble, y donde te obliga a trabajar un promedio de 10 años más de lo que venías haciendo, hasta llegar al límite de tus condiciones de salud. Cuando está en riesgo esa condición, pues es una condición desesperante. O sea, no la vas a resolver. ¿Sabes que esa problemática y esa posición no la ve la ciudadanía? No la ve la ciudadanía. ¿Sabes qué ve la ciudadanía? ¿Por qué no la ve, Alejandro? Porque nada más ve que el CENTE o la Secretaría de Educación o los profesores van a bloquear. Ese es lo que ve la ciudadanía. Ese es el sentir del 90% de la ciudadanía. Claro, porque no se expresa, no se da a conocer. Porque ustedes nada más es tanta las movilizaciones que hacen, es tanta la afectación que llega a tener, que nada más sabemos que nos van a afectar de nuevo. Y ya estamos cansados otra vez de poder llegar a tener una afectación. A ver, hay afectaciones de las movilizaciones, pero ¿qué me dices tú de las afectaciones que hay hacia toda la población de medidas, por ejemplo? No voy a hablar de la reforma laboral y educativa, que eso, como dice Salvador, es un tema que efectivamente merece un tiempo mucho más grande. Extenso y otro. Pero fíjate, en este momento ya se está cocinando la reforma fiscal para aumentar el IVA, ¿no? O aplicarlo en medicinas y alimentos, como lo vienen intentando desde hace años los partidos políticos. Y estoy seguro que los profesores van a manifestarse. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Y ahí no es un asunto solamente que le afecte al gremio, nos afecta a todos. Entonces, ¿qué me dices de esas afectaciones generales, ¿no? En donde todos los ciudadanos, yo creo que aquí lo importante es este debate que está generando, pero lo importante es cómo los ciudadanos reconocemos que hay afectaciones mayores que lastiman a segundos, a terceros, a cuartos o a quintos, si vale el comentario, ¿no? ¿Qué opinas de estas afectaciones macro, digamos? Lo demás son, de alguna manera, consecuencias de un modelo que ha demostrado que favorece solamente a algunos. Tenemos el hombre más rico del mundo en México, dicen que estamos en crisis, ¿no? Ahora si no estuviéramos en crisis, ¿verdad? ¿Qué opinas de eso? Porque también es importante este debate y no quedarnos solamente en la superficie, ¿no? Claro, pero también es importante ver cómo se puede salir, ¿no? Nada más es quejarse, ¿no? Si yo afecto al Estado, si yo no lo dejo caminar, si no lo dejo evolucionar, no voy a tener ingresos. Es como si mi hijo ahorita agarra y me dice, papá, dame dinero, pero no vayas a trabajar. No trabajes. Y te exijo que no trabajes. Entonces, este tipo de acciones que se han estado haciendo, pues desalientan cualquier inversión aquí en el Estado. Entonces, ¿de qué viven los profesores o cómo se llegan a tener este tipo de ingresos? Pues por la fiscalización y por lo que le pagamos todos los impuestos, los ciudadanos como cualquiera, al Estado. Entonces, si no vienen más inversiones, si no dejas que entre, si desalientas este tipo de acciones, pues ¿cómo voy a tener dinero? Entonces, es algo contradictorio, claro. Claro. Pero la realidad así es, ¿no? No, sí, la realidad no es. Sí, pero sí, te digo, yo a mi hijo le voy a decir, ¿sabes qué? Déjame, sí vamos a hacer el esfuerzo, voy a darte un poquito más de dinero, pero a la vez yo tengo que trabajar más. ¿El magisterio no trabaja, Salvador? No, claro. Yo no te estoy diciendo que no trabajes, pero también estoy diciendo que dejes trabajar. Se refiere a una analogía del padre de familia y el hijo, el magisterio como el hijo y el gobierno como el padre de familia. Y la iniciativa privada, ¿no? Y la iniciativa privada como una fuente de ingresos. Y que va a generarte riquezas y que va a generarte un pago de impuestos para poder pagar muchas cosas, ¿no? Esto que se ha logrado con la lucha social en el terreno educativo, por ejemplo, los útiles escolares. ¿A quién compra el gobierno los útiles escolares? ¿No?
El gobierno compra los útiles escolares a los papeleros. O sea, realmente la industria papelera y los comerciantes, los dueños de las papelerías, están organizados en una asociación y todos ellos le venden al gobierno. Es decir, ellos no pierden. Cuando el gobierno les da los útiles escolares a los alumnos, no pierden los de este sector económico, sino lo que hacen es vender en junto. ¿A quién le compra, por ejemplo, los uniformes o el calzado? Hay cooperativas y empresas estatales de michoacanos, gente que son los que proveen a la secretaría para que se distribuya a los alumnos. Entonces por eso decía que en parte es cierto, pero solamente en parte, porque déjame decir que efectivamente el gobierno debe de tener una recaudación eficiente de impuestos, pero resulta que le da créditos fiscales a las grandes empresas. Lo que está así de manera pública es escandaloso, es créditos por más de 500,000 millones de pesos para unas cuantas empresas, televisoras, por cierto, panificadoras, por cierto. Entonces, la recaudación fiscal es un tema también delicado, porque lo que el gobierno ve como reforma fiscal es la generalización de IVA, pero habría que ver cuánta evasión y quiénes son los evasores. Efectivamente, tú como trabajador tienes un descuento en tu nómina del impuesto sobre la renta, tú no te sales de allí, pero las empresas sí se salen de allí. Y si hay inversión, Morelia se ha saturado de empresas transnacionales. Por todos lados tenemos. Perdón. Por todos lados tenemos. De eso nos quejamos, de que no haya inversiones aquí en el estado. Bueno, observa. Vemos nada más la parte de Lázaro Cárdenas, pero aquí en el estado Morelia, voy a poner un caso concreto de Morelia. Por la colonia que circules prácticamente en Morelia, vas a encontrar Bodegas Aurrera, que es del grupo Walmart. Es una empresa extranjera, que por cierto ha ido quebrando a nuestras tiendas de las esquinas, a nuestras misceláneas. Prácticamente y dejarle los uniformes nada más a un solo punto, no quiebras a los demás también. Está inundado. Los uniformes no está una empresa gigante que haga los uniformes para todos, sino son muchas empresas las que proveen al gobierno. Eso lo dudo. Se puede demostrar eso. Sí, sí, es razonable la duda. De hecho, la duda razonable nos lleva a investigar para verificar si es así o no. Y yo nada más salgo tantito del estado, hacia donde tú quieras, hacia el Estado de México, hacia Guanajuato, hacia Jalisco, y ves la cantidad de empresas que generan cualquier tipo de productos, ¿no? Que es envidiable a lo que tiene el Estado. Debería de generar empleos bien pagados con seguridad social. Pero mira, tú eres un ejemplo de eso. Nos dice hace rato que estás sujeto a una evaluación periódica para poder mantener tu empleo. Nosotros no estamos en contra de la evaluación. La cuestión es de que a ti te evalúa tu patrón. Así es. Entonces, nuestro patrón... Para ver si soy eficaz o así es. No. Nosotros estamos de acuerdo en la evaluación que sean con nuestros alumnos y con nuestros padres de familia. Lo que pretenden, y es otro de los puntos polémicos, lo que pretenden es que sean externos los que evalúan, inclusive del extranjero, los de la OCDE. O sea, ¿usted quiere ser juez y parte? No, ser evaluado por los que son parte del proceso. O sea, tú eres evaluado con la parte del proceso de la empresa donde estás, no por alguien de fuera, sino la propia empresa. Entonces nosotros, la parte del proceso son los alumnos y los padres de familia, la sociedad mexicana, la sociedad de nuestra comunidad. ¿Y ahorita qué calificación tendría un profesor? Tendría que hacerse la evaluación con los distintos criterios que sean para eso. ¿En qué lugar se encuentra? Pues lo que dicen en los medios de comunicación es que está en primer lugar. No, yo no digo de medios de comunicación. Digo eso es lo que dicen los medios de comunicación. De los profesores. Es que el proceso educativo tiene distintos ángulos. O sea, no es una evaluación, ese es uno de los problemas. No puede ser una evaluación estandarizada porque los alumnos, las comunidades tienen condiciones diferentes. Por ejemplo, un alumno que tuviera una condición de conocimientos, de aptitudes, si estuvieras hablando de 0 a 10, que lo tuviera de 3. Si en un periodo logra subir a una evaluación de 6, tendrá un mejoramiento del 100% con respecto a él mismo, del 100%. En una escala estandarizada, este alumno estaría prácticamente reprobado. Entonces la evaluación es un proceso complejo y que debe de verse con todas las condiciones que tiene cada una de las Pero entonces partes. Me está diciendo que de todas maneras miren, nos indican que se nos ha terminado el tiempo, bueno, de hecho desde hace rato.
creo que es un tema que queda abierto. Hay muchas razones, muchos argumentos de un lado y de otro. Creo que hace falta que efectivamente aterricemos en propuestas. Ojalá que en otra ocasión podamos avanzar en el terreno de las propuestas inteligentes, como decía Alejandro, no quedarnos solamente en la parte crítica, que es un primer elemento del proceso, en todo caso de discusión. Pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Yo agradezco mucho a Alejandro Sánchez su participación como, digamos, voz de un sector de la ciudadanía, particularmente de Morelia, y en el caso del maestro Salvador Almanza, igualmente la opinión de quien está desde dentro como parte del proceso de las movilizaciones, en este caso del magisterio democrático. Repito, el tema queda abierto. Hay muchos temas que discutir, que si la evaluación, los resultados, las afectaciones globales también que estamos padeciendo todos los ciudadanos como tales, nosotros los maestros, y permítame esa opinión, también somos ciudadanos, ¿no? Como es el que trabaja para la iniciativa privada, y de alguna manera esto es lo que nos motiva, ¿no?, a debatir este tipo de asuntos. ¿Cómo podemos al final del camino llegar a conclusiones que nos permitan unificar, en todo caso, criterios e incluso acciones, actividades, ¿no? No solamente mediáticas, sino en diversos temas. Bueno, pues muchas gracias de nueva cuenta. Gracias, Jorge. Agradecemos mucho la colaboración del equipo de producción. De nueva cuenta, muchas gracias a don Vicente Godínez Sapien. Nos vemos en la próxima, el domingo, en Cambio en el Debate. Hasta luego.